Seguidamente vamos a llevar a cabo un diálogo a tres que vamos a titular Del laboratorio a la acción, la universidad como motor de la innovación en Castilla-La Mancha. Invitamos a subir al escenario a la profesora Susana Seseña y al profesor Carlos González, que me van a acompañar en este diálogo. Buenos días nuevamente. Permitirme reiterar la bienvenida a este acto. Vamos a celebrar hoy un poco el hablar, como ha dicho el rector, de la trayectoria que tenemos y lo que nos planteamos hacer en el futuro sobre innovación. Particularmente sobre la forma en la que la universidad, la Universidad de Castilla-La Mancha, contribuye a fortalecer la conexión entre la investigación académica y el tejido productivo regional, convirtiéndose en un factor importante y decisivo de la innovación. Destacamos hoy tres modelos de innovación. El primero de ellos sería el que hace posible este evento que celebramos hoy, que es la cátedra o las cátedras Universidad-Empresa como ejemplo de colaboración público-privada. Pero no es el único modelo, existen otros en los que hoy queremos focalizar este diálogo. Y precisamente para ello, lo que vamos a hacer es destacar una forma de trabajo para la innovación que tiene que ver con la investigación básica y proveer servicios a partir o a través de esa investigación básica. Por otro lado, el segundo modelo que vamos a explotar o del que vamos a hablar aquí tiene que ver con la creación de empresas desde la universidad para ofrecer servicios a la región y fortalecer la competitividad de la misma. En cualquiera de los casos podemos resaltar buenas experiencias de creación y valor de valor y crecimiento, tanto a nivel de tecnología, a nivel de conocimiento, como a nivel de talento. Contamos hoy en esta mesa con la presencia de personas que pueden representar de alguna manera cada uno de estos modelos que he citado. Vamos a empezar por la doctora Susana Seseña, que es profesora titular de Química Analítica y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Castilla-La Mancha. Es experta en microbiótica espontánea que fermenta alimentos tradicionales de importancia en la región, como el vino, el queso y los encurtidos. Susana, bienvenida. Voy a lanzarte una primera pregunta relativa a cuál es la motivación y la inquietud que te llevó en tu momento para el compromiso con la innovación y la transferencia en la Universidad de Castilla-La Mancha. En primer lugar, yo creo que si tú te dedicas a hacer ciencia, el querer innovar es como intrínseco. Tú quieres hacer algo nuevo que no está todavía investigado. Entonces, aquí yo soy egresada de esos 56.000 que ha dicho el rector. Entonces, estoy muy orgullosa de haber podido, una vez concluida mi carrera, haber empezado mi carrera científica en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y eso fue gracias a unas convocatorias que había de hace ya muchos años, más de 25, de la Consejería de Industria, que lo que ponía a disposición de las industrias de la región era pequeños proyectitos de investigación para solucionar problemas muy concretos. Y así fue como yo tuve la oportunidad de tener mi primera beca de investigación y a partir de ahí arrancar mi carrera. Perfecto, o sea que contaste con ese apoyo que un poco motivó el lanzamiento. Continuamos con el doctor Carlos González, que es catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha en la Escuela Superior de Informática y es director creativo de Furious Koala, una empresa spin-off dedicada al desarrollo de aplicaciones de inteligencia artificial y realidad mixta, orientadas a la innovación tecnológica. Su empresa spin-off, a pesar de tener un corto recorrido en el tiempo, ha sido galardonada ya con numerosos premios por la labor que viene realizando. Bienvenido, Carlos. Bien. Y, en tu caso, ¿cómo intuiste que la creación de una empresa spin-off era una oportunidad para innovar en Castilla-La Mancha? Bien, yo también estudié en la Universidad de Castilla-La Mancha, llevaba un tiempo trabajando en grupos de investigación de la universidad. Antes de que la inteligencia artificial se pusiera de moda, ya estábamos trabajando en todos estos temas y vi oportunidad porque veía que desde la universidad una de las líneas, que es de poder pivotar rápidamente, de aplicar soluciones de expansión, de explorar ideas, de crear cosas nuevas, lo hacíamos muy bien. Y por otro lado, otra pata que tiene que ver con el rigor, con el conocimiento científico, lo estábamos trabajando
también muy bien. Entonces, llevamos tiempo con el run, ¿no? De, oye, pues a lo mejor podemos hacer un poco más. Y viendo las siglas estas del I+D+I, ¿no? Investigación, desarrollo y la I chiquitita, que es la innovación, pues dijimos, oye, ¿por qué no? Intentamos aplicar todo esto, ¿no? Y nos dimos cuenta luego también, si quieres luego lo comentamos, de que aparte de ese I+D+I, pues hay unas Cs que a lo mejor los que emprendemos, pues al principio no lo tenemos tan claro, ¿no? Pero hay que aplicar la conexión con el mundo real, porque en los proyectos de investigación pues todo cabe, pero al final hay que aterrizarlo, hay que aplicar ese conocimiento profundo, pero también pensar en la última fase de comercialización. Y ahí yo creo que surgen muchas dificultades cuando uno empieza con todo esto. Y vi también oportunidad porque, claro, en el sector en el que nos dedicamos nosotros, que es en el de la informática, las empresas están teniendo mucha dificultad para captar talento. Pero estando en la propia universidad, pues es muchísimo más sencillo. Entonces, es un orgullo hablar pues, de que el 90% de los empleados, actualmente tenemos 12 empleados en nuestra spin-off, el 90% de ellos han sido alumnos, sobra decir que tratamos de coger a los mejores y esa captación de talento estando dentro de las propias entrañas de la universidad pues es mucho más sencillo. Muchas gracias, Carlos. Compartimos el haber sido estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha. Además, después, a micro cerrado, diré que tú has sido alumno mío. Sí. Que piensen que sea muy mayor yo, ¿no? Permitidme que aproveche esta oportunidad también para abrir un pequeño paréntesis, hacer un inciso y hablar también de algo para lo cual la universidad también está llamada y es un foco importante, un factor significativo, que es en la innovación, pero en la innovación en la educación, no solamente en la transferencia de tecnología al sector productivo, sino también en la innovación educativa. Y sobre todo, quiero también llamar un poco la atención de la necesidad de la innovación educativa para la inclusión. Es algo fundamental. Por dar algún dato en lo que en el contexto de la cátedra también trabajamos, y por eso manejamos esos datos, tenemos que ser conscientes que actualmente en España alrededor del 1% de la población sufre de trastorno de espectro autista. Y eso supone una oportunidad también de mejorar, de innovar en nuestra labor docente para facilitar la inclusión de este tipo de personas. Eso creo que es una realidad y una necesidad que también está llamada a que sea resuelta desde el contexto, desde el entorno de la universidad, precisamente en innovación educativa. Cerrado ese inciso, te pregunto, Susana, también, porque seguro que a lo largo de tu trayectoria te has encontrado con no pocas dificultades para desarrollar tu trabajo. ¿Cuáles señalarías como las más importantes y qué destacarías como lecciones aprendidas al respecto? Pues a ver, a lo largo de mi carrera como investigadora he trabajado siempre con industrias agroalimentarias de la región, básicamente con queserías, con bodegas, yo hice la tesis en Berenjena de Almagro, entonces son pymes, son empresas pequeñas. Entonces, la principal dificultad que tienen es que ellos no tienen ninguna sección de I+D+I y el problema que tienen es que los tiempos y las prioridades no suelen ser las mismas. Tenemos que hacer una labor, yo creo que de entendimiento. Han hablado antes los ponentes de lo importante que es la colaboración, el diálogo, y entonces tenemos que entender ambas partes, los científicos y los empresarios, eso, que los tiempos de la ciencia no es la urgencia de la empresa que necesita una solución para allá y que las prioridades tampoco son las mismas, porque muchas veces te encuentras con empresas muy pequeñas que no entienden que tú lo que investigues, si estás empezando la carrera, lo tienes que publicar, porque la transferencia todos queremos transferir y es nuestro objetivo. O sea, bueno, la investigación básica es muy importante, pero al final la aplicada es como, cuando algo de lo que haces se usa o es como lo más. Pero para eso, para llegar a esa transferencia, como no está tan reconocida nuestra carrera a los inicios, pues tú necesitas publicar. Entonces, el entender que los tiempos y las prioridades son distintas, pero que si nos entendemos vamos a llegar a buen puerto en ambos sentidos, yo creo que es una de las dificultades que me he encontrado.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. La construcción de puentes entre universidad y empresa, entre el laboratorio y la empresa, también tiene su dificultad. Es un reto importante. Carlos, en tu caso, seguro que el camino que has recorrido, especialmente al comienzo del lanzamiento de la empresa, no debió ser nada fácil. Incluso mantenerla en funcionamiento durante un periodo razonable, pues seguro que te ha hecho vivir ciertas dificultades y también nos podrías transmitir alguna lección aprendida al respecto. Pues algunas sí. Llevamos 10 años en funcionamiento. Es un orgullo decir que hemos superado la barrera. El 90% de las spin-off, de las startups que se crean, mueren en 7 años. Entonces ya hemos alcanzado, ya hemos pasado ese corte. Y sí, los primeros 3 años la verdad que fueron de bastante dolor, sobre todo por el optimismo de cuando uno crea una empresa y bueno, ves todas las cuestiones, crees que te vas a posicionar enseguida, que vas a colocar los productos, y ese optimismo que te da la inexperiencia pues te hace que los 3 primeros años pues tuvimos muchas pérdidas. Aguantamos, en la fase central pues ya empezaron a venir los reconocimientos, los premios, y digamos que yo creo que en estos últimos años, en estos últimos 3 años hemos alcanzado cierta madurez. Creo que todavía no nos ha salido en sentido figurado la muelas del juicio en la empresa, o sea, todavía hay muchas cositas que se pueden pulir, pero sí que hemos aprendido pues algunas lecciones, como por ejemplo que puedas hacer algo no quiere decir que debas hacerlo. Y es algo contraintuitivo que a los frikis, a los tecnólogos, pues nos encanta decir, puedo, pues vamos adelante, pero a lo mejor hay proyectos que no son lo suficientemente escalables, hay proyectos a lo mejor que al mercado no le interesan, hay que reflexionar también si el cliente está dispuesto a pagar lo que tú tienes que pedir. Y sí que hemos aprendido a diferenciar diferentes tipos de proyectos, ¿no? Los de supervivencia, que los mantenemos, que son los que te permiten pagar las nóminas y todo esto. Proyectos de aprendizaje, de exploración, que son proyectos en los que bueno, nos la jugamos un poquito, vamos aprendiendo nuevas cositas, vamos jugando. Y luego la línea nueva, que es apostar por cuestiones escalables, por aquello que pueda llegar a muchísima gente, pasar de servicio a lo que sería producto. La idea que subyace detrás de todo esto un poco es pues enamorarnos del problema y no de la solución. Enamorarnos de tratar de comprender bien cuál es el problema que queremos resolver, y de ese entendimiento o sea, es posible que la solución tecnológica o lo que tú vas a dar sea mucho más sencillo de lo que en realidad necesitabas, pero para eso al principio hay que hacer ese análisis. Por ejemplo, y sin que sea una cuña publicitaria, hicimos un proyecto para la Asociación de Productores de Quesos con denominación de origen a nivel nacional, 150 denominaciones de origen, y la solución tecnológica, creo que, me acaba de mirar Ferran, no sé si son más, me suena que era el número ese, unas 150 denominaciones de origen protegidas, y el caso es que al cliente le hacía falta algo para que la gente entendiera las diferencias entre los quesos y tal. Y la solución fue muy bonita, yo creo, es que había un chatbot que le preguntaba a la persona sobre sus gustos. O sea, no era la persona la que iba a preguntar, sino al contrario. Iniciábamos una conversación con el chatbot y el chatbot de inteligencia artificial al final le daba las sugerencias y así descubrían, ¿no? Técnicamente es muy sencillo hacerlo, lo hicimos también para WhatsApp y bueno, pues aprendimos ese valor. Y una lección aprendida también es que el verdadero valor de todo esto está en la gente, en el equipo. Suena topicazo, pero es verdad. El valor de una empresa está en la gente que lo forma. Y bueno, hay un libro muy mítico en informática, el de Brooks, el Mythical Mathmon, que dice que la diferencia entre la persona más productiva y la menos, en nuestro ámbito de conocimiento, en el ámbito de la ciencia, está en órdenes de magnitud. Entre el que mejor saca patatas y el que peor saca patatas de la plantilla puede haber un doble de productividad. En el ámbito del conocimiento, la cosa puede ser 1 por 100 o 1 por 1000. Y bueno, pues tratamos de mimar mucho a la plantilla, a la gente que tenemos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, incluso en línea con mi intervención anterior y en alguna otra ocasión que he tenido oportunidad de decirlo. Yo siempre soy de los que pienso que son las personas las que dan sentido a la tecnología. Totalmente. Y el núcleo de todo tienen que ser las personas. En el momento que olvidemos o nos alejemos de esa perspectiva, seguramente no lo estamos haciendo bien. De todas formas, bueno, hemos estado comentando sobre dificultades que os habéis encontrado, pero supongo que de alguna manera el contexto que dibuja la Universidad de Castilla-La Mancha también nos ha ayudado razonablemente a paliar un poco esas dificultades. No en vano, por citar algún dato,
para un poco que nos hagamos una idea de qué papel puede desempeñar la universidad. En la última convocatoria de ayudas a proyectos de generación de conocimiento del año 2024, la Universidad de Castilla-La Mancha obtuvo una dotación global de más de 5 millones de euros. Claro, ¿cuánto es esto? Pues esto hizo que la universidad se situase entre las 18 primeras universidades españolas y además con una tasa de éxito del 45%, que está por encima de la media de las universidades españolas y por encima de la media de las universidades públicas españolas, a pesar de que tengamos solamente 40 años que estamos celebrando, ¿no? Esto denota el importante papel de nuestra universidad como motor científico y de innovación para Castilla-La Mancha. Yo creo que es un dato que contribuye a ello. Tenéis ya una experiencia en estos años y con la experiencia que ya habéis adquirido y que hoy, de alguna manera y con algunas pinceladas habéis compartido aquí con nosotros, seguro que os planteáis una forma concreta de abordar el futuro con ideas mucho más claras. Comentarnos brevemente un poco cómo lo planteáis. Susana, ¿cómo te planteas seguir tu línea de trabajo? Pues yo creo que estoy muy ilusionada porque yo creo que una cosa que hay que hacer siempre es no perder las ganas de reinventarte continuamente. Entonces, aunque yo he hablado que durante 20 años he investigado en microbiología de alimentos, pues me he reinventado y ahora me he pasado a calidad del aire. Entonces, estoy entusiasmada con mi nuevo proyecto. Acabamos de conseguir financiación de la Junta. Estamos arrancando un proyecto de impacto en el patrimonio de Toledo. Entonces, como antes decía el alcalde, creo que ha sido de la suerte que tenemos de estar aquí. Pues yo además tengo la suerte de que además el objeto de mi investigación va a ser Toledo, que es mi ciudad, donde he estudiado, donde he vivido. Entonces, a partir de ahora, estos 4 años, voy a dedicarme a investigar en eso. Y luego otra cosa que me apasiona y yo animaría a todos los científicos es a divulgar. Me parece que es en algo que estoy poniendo muchísimas energías porque yo creo que lo que no se conoce no se valora y muchas veces los empresarios tienen que entender que en la universidad hacemos mucho más que impartir conocimientos, sino que somos el motor de transferencia y de innovación y que pueden venir a buscarnos, que somos gente muy cercana y que, aunque sea muy pequeñito el problema y muy pequeñita la industria, pueden encontrar una forma de buscar la solución a través de un trabajo fin de máster, participar en los másteres duales. Entonces, yo creo que yo estoy intentando aportar mi granito de arena en contar, oye, en la universidad hacemos muchas más cosas que formar a egresados, sino que lo que hacemos sirve y sirve para ti, para tu vida. Entonces, yo creo que si la ciudadanía lo conoce, los empresarios se animarán también y nos buscarán. Tenemos que llegar a la sociedad, divulgar lo que hacemos, si no, no lo estamos haciendo bien. Sí. ¿Y tú, Carlos, cómo ves el futuro de Furious Koala? Pues muy bien, tengo mucha ilusión. Creo que, aunque suene paradójico, el futuro lo estamos aprendiendo a afrontar mirando más el pasado. Y me explico, nos ha ocurrido en alguna ocasión de cometer los mismos errores más de una vez. Entonces, ese análisis de qué narices hemos hecho y por qué hemos llegado a ciertos fracasos, que los ha habido también, antes de hacer nada, hacer ese análisis histórico de qué ha ocurrido antes, qué nos ha ocurrido antes en ciertos proyectos. También estamos intentando aplicar el análisis pre-mortem, no post-mortem, sino pre-mortem, y es tratar de adelantarnos a qué puede ir mal. Y nos está funcionando razonablemente bien. Y algo que creo que tenemos que aprender a hacer a futuro es aprender a decir que no, porque muchas veces la mejor solución a un problema es no cogerlo. Entonces, solemos tender a decir que sí, yo creo que también impulsados por esa voluntad de servicio, pero claro, hay muchas veces que nos falta ese foco, ¿no? De decir, pues hay que decir que no a algunas cosas porque el coste de oportunidad es muy grande. Cuando dices que sí a todo, te comprometes y luego tienes que dejar de hacer otras cosas que posiblemente serían mucho más enriquecedoras. Y por último, pues dejar de pensar tanto en que somos transformadores tecnológicos o que nuestra labor principal es de transferencia de tecnología, y yo creo que lo que somos en esencia son gente que comprende o que debe de comprender el problema y aplica una solución a ese problema, ya sea con más tecnología o con menos. O sea, dejar de poner el foco en la solución tecnológica y mucho más en la comprensión del problema que subyace.
Muchas gracias, Carlos. Qué interesante poder conocer vuestras expectativas en vuestra experiencia, ¿no? Susana, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y compartir vuestras experiencias, vuestras expectativas, que ponen de manifiesto una vez más pues, nuestro compromiso desde la universidad con la sociedad y con la región. Muchísimas gracias. Muchas gracias.